Buenas noches, son las 7 en punto de la noche. Vamos a empezar con este espacio. Bienvenidos a nuestra 10ª actividad comunitaria. Nuestra actividad comunitaria se denomina el arte como herramienta de desarrollo personal y profesional. En esta oportunidad, este conversatorio tiene como foco que podamos nosotros compartir algunas ideas que consideramos importantes en el tema del arte en general, ¿no? Consideramos nosotros que el arte en principio es una excelente herramienta que nos permite a cada uno de nosotros desarrollar ciertas habilidades, habilidades que son importantes en el actual mundo, ¿no? La idea en este espacio es compartirles ciertas experiencias nuestras que tenemos, sobre todo orientadas al foco que tiene que ver con el desarrollo personal, y luego orientaremos al foco del desarrollo profesional. Entonces, mi nombre es Joseph Navarro, yo soy director del Centro Cultural Agapito Canchara. Nosotros tenemos como filosofía generar espacios para compartir parte de nuestra cultura viva y aprender de nuestra diversidad, que consideramos que es la mejor manera de vivir en comunidad, ¿no? Este conversatorio, la idea es poder establecer algunos puntos estratégicos en los 30 o 40 minutos que dure, para que nos vayamos entendiendo que hoy, que es el Día Mundial del Teatro, es importante darle el peso de lo que el teatro significa para las personas y sobre todo el arte en general, que permite el desarrollo personal en diversos campos y el desarrollo profesional, que son las personas que trabajan en el mundo de las organizaciones. Lo primero que yo quiero compartirles es la idea de lo que el arte en general nos permite a nivel de humanidad, ¿no? Todas las culturas que nosotros somos parte, ¿no? Y en diferentes épocas de la humanidad, el arte siempre nos ha acompañado, ¿no? El arte es una forma de expresión de la humanidad. Entonces, el arte como un proceso comunicativo es imprescindible desligarlo de la humanidad, ¿no? Entonces yo tengo mi carrera base que es comunicaciones y entiendo que el arte nos permite a nosotros expresar diversas situaciones, diversos pensamientos, diversas emociones que en mayor o menor medida establecen un espacio de discusión, un espacio que es importante sostenerlo porque de alguna manera genera un intercambio de percepciones de una realidad, ¿no? En el campo profesional, el arte permite a las personas potenciar ciertas habilidades que en el mundo de las organizaciones cada vez son valoradas, cada vez son más validadas e incluso podría yo inferir cada vez son más imprescindibles de tenerlas. Entonces, la idea de este espacio es dar lineamientos para que cada uno de nosotros nos vayamos con las ideas anclas de cómo el arte permite el desarrollo personal y cómo el arte permite el desarrollo profesional. Por ejemplo, desde que somos niños, nosotros somos programados a nivel de la influencia de las personas cercanas, en este caso nuestros padres, nuestra familia, comienzan a programarnos y condicionarnos en nuestras relaciones humanas, ya sea para jugar, para compartir, seguir una serie de normas, mantener una serie de experiencias o desarrollar ciertos aprendizajes que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de una persona de ser tolerante a la frustración, que podría llevarlo a él en un juego cualquiera, aprender a perder o entender que no es tan hábil, el arte le permite explorar eso de manera natural, ya sea con el teatro, la danza, la pintura, puede comprender que una situación en concreto es un proceso que conlleva un entrenamiento, un modelado, para que él pueda desarrollar esta capacidad, ¿no? Muchos de nosotros, seguramente de niño, hemos participado en diversos talleres y a través de actividades lúdicas, de juegos recreativos, esas situaciones nos permitían aprender a comprender que en algunos momentos podíamos nosotros de repente perder, de repente olvidarnos, de repente no ser el mejor, pero esa misma situación, luego que la volvíamos a ensayar, nos permitía desarrollar esa habilidad. ¿Qué quiere decir? Que ese espacio artístico en general nos pudo generar el aprendizaje de ser tolerante, que en algunas circunstancias podemos ganar,
y en otras circunstancias podemos perder. ¿Por qué esto es importante a nivel de humanidad? Porque mientras estamos creciendo, vamos siendo conscientes que no en todas las cosas podemos ser buenos. Vamos siendo conscientes que en no todas las situaciones podemos ser lo mejor. Vamos siendo conscientes que en algunas circunstancias de repente vamos a perder, por cualquier motivo en particular, vamos a perder, no hacerlo bien. Entonces, si comprendemos esa idea, ese modelo, esa estructura, nosotros a través del arte, el teatro, la danza, la escultura, la narración, la declamación, nos permite comprender ese proceso. Un proceso que es in vivo, ¿no? ¿Cómo se maneja esto en las organizaciones? En el desarrollo profesional, un ejecutivo, un colaborador, un trabajador cualquiera, evidentemente cuando va a buscar trabajo o de repente postula un ascenso, es posible que no sea elegido, es dentro de la posibilidad, ¿no? Porque partimos de la premisa que pueden haber personas que son tan buenas como nosotros, así que simplemente no somos elegidos por cualquier motivo en particular. Esa capacidad de aprender de esa situación, desarrollar resiliencia, es imperativo en el mundo profesional, sobre todo asociado a temas de innovación. Y lo que actualmente se discute en las organizaciones ya no es si debemos innovar o no, que es parte importante de la innovación, sino qué tan rápido innovamos. Y se desarrolla un concepto muy común en las organizaciones, que es el tema de cosas disruptivas que rompen el paradigma, y evidentemente al ser disruptivo comprendemos que ciertas situaciones no van a funcionar por cualquier motivo en particular. Entonces, en estos dos escenarios, en forma concreta, vemos cómo el arte nos permite, tanto para el desarrollo personal, manejar estas diversas situaciones que ocurren en el día a día, y al mismo tiempo en el desarrollo profesional manejar estas situaciones complejas que en una línea de carrera también pueden originar ciertos factores que podrían afectarnos a nosotros. Otro tema importante que el arte en general desarrolla son habilidades de comunicación, las habilidades comunicativas, ¿no? La comunicación como principio, que es un elemento para aprender a vivir en comunidad, genera muchas brechas que las personas tenemos, ¿no? Es común que varias personas tengan mucho temor a expresar sus ideas. Es más, que piensen demasiado las cosas antes de verbalizarlas. Es más, que tal vez no quieran contradecir a una persona en un momento dado concreto. Entonces, el arte, el teatro, la declamación, permite que las personas articulen su pensamiento a una velocidad de repente mayor y sobre todo comprendan que su voz tiene que ser escuchada y es válido que sea escuchada. ¿Por qué es importante eso en el desarrollo personal? Porque en la adolescencia, que es cuando entran las mayores preocupaciones, los mayores conflictos, porque las personas comienzan a tener conflictos cognitivos, disonancias de pensamiento y confrontan sus creencias familiares con las creencias grupales o en los lugares donde ellos se desarrollan, es sustantivo para mantener su opinión, aprender a decir que no, tener una postura diversa y sobre todo no se dejen manejar por la presión de grupo que muchos conocemos, es la autoría de que hagamos una serie de situaciones que no queremos nosotros, porque evidentemente una persona del barrio, de la cuadra, del condominio, del lugar donde nos manejemos nosotros, podría tener una mayor facilidad de palabra, y esa palabra no solamente llevarnos a convencimiento, sino llevarnos a la capacidad de estar en mutis, no discutir a la persona que está verbalizando este espacio. Asimismo, en el caso del desarrollo profesional, las personas que tienen que utilizar la comunicación como un elemento clave para poder discutir sus planteamientos profesionales, digamos, en una mesa de trabajo o tal vez en un comité, es totalmente común observar que muchas personas no manifiestan ninguna opinión en un comité de trabajo o en un directorio, se quedan totalmente en silencio. Y si conocemos algunas organizaciones, sabemos que uno de los temores más grandes es hablar frente al público.
¿no? Ya sea a nivel de una discusión de un criterio o hacer una presentación. Entonces, el arte te permite entrenarte a través de ejercicios para que esta capacidad de comunicarte frente a los demás en una organización se convierta en una ventaja competitiva, se convierte en una variable crítica de tu desempeño y en algunos puestos incluso esta capacidad está descrita de tal manera de que para que tú puedas seguir ascendiendo debes tener la capacidad de comunicarte frente a los demás. Entonces hay muchas personas que asisten a talleres, ya sea de oratoria, de liderazgo, de teatro, que generan que puedan resolver ese miedo que ellos tienen en su interior y sobre todo comprendan de que su voz tiene que ser escuchada porque a nivel cognitivo tienen recursos temáticos para manifestar una postura. Entonces, tenemos ahí dos ejemplos importantes, como en primer lugar, lo que les decía, el tema del arte en general te permite el desarrollo de esas habilidades orientadas a tolerancia a la frustración en ambos casos, tanto en el desarrollo personal como el desarrollo profesional, y al mismo tiempo como el teatro te permite desarrollar sus habilidades de comunicación. Estos dos puntos de partida son el inicio de considerar por qué el arte es importante para el desarrollo personal. Y cada uno de nosotros, dentro de lo que conversemos hoy en este espacio, iremos viendo, ya sea que lo orientemos a temas de desarrollo personal o ya sea que lo orientemos al tema del desarrollo profesional. Algo que el arte también ayuda mucho en general en estos dos campos es a manejar el estrés, ¿no? Sabemos de que en el campo del desarrollo personal, la vida en general es muy estresante, ¿no? Sabemos que nos vemos enfrentados a diversas situaciones que nos puede estresar o llegar a síndrome del burnout o karoshi, ¿no? Que ya hay afectación corporal, temas psicosomáticos y que en verdad las personas se ven afectados en su organismo. Entonces, el teatro, el arte, tiene actividades lúdicas, recreativas, que permiten descargar a las personas. Es más, a nivel de movimiento, la expresión corporal genera la endorfina, que permite liberar, ¿no? Y es más, los que han asistido a un taller de arte en general saben que después de ese taller se sienten diferentes, porque simplemente descargan todas esas capacidades que tienen de estrés, descargan todo ese fastidio natural, producto del cortisol que nos llena de esas sensaciones y nos complica totalmente. Entonces, entendiendo bien ese modelo, nosotros comprendemos por qué el arte nos permite el desarrollo de esas capacidades en concreto, esas capacidades que nos liberan del estrés y en mayor o menor medida nos permiten a nosotros liberarnos. En el caso del desarrollo profesional, nosotros que trabajamos sabemos que las empresas cada día más nos presionan, cada día más nos aumentan la cuota si somos comerciales, cada día más nos ponen otros objetivos. Y evidentemente el estrés laboral seguramente nos ha pasado que en algún caso trabajemos más de las horas indicadas. Incluso muchos de nosotros nos llevamos trabajo a la casa y entramos a un paradigma incorrecto que se llama vivimos para trabajar, no trabajamos para vivir. Entonces, el arte y muchas empresas ya lo han asociado, le llaman esto a veces pausa activa, smart move, actividades de animación, donde los colaboradores en estos 10 o 15 minutos de activación emocional descargan todo y según ciertas investigaciones son mucho más productivos porque en la curva de rendimiento que va descendiendo en ciertos momentos de la organización, cuando llega el cuello de botella, reportes, deadline, las personas simplemente se llenan de este cortisol. Entonces, hay empresas que han implementado como política estas actividades artísticas orientadas a estos roles, como decía, de Smart Move, actividades corporales, animación, y se han dado cuenta que realmente es productivo. ¿Y por qué es productivo? Porque genera en las personas descargar. Y en ese foco de rendimiento tienen mucha evidencia que las personas incluso les baja el indicador de ausentismo, que es que la gente falte por enfermedades asociadas al estrés. Entonces, cuando se ha comprendido esto, muchas empresas enfocan mucho el desarrollo profesional
con actividades artísticas, la danza, el teatro, ¿no? La interpretación, una serie de elementos que permite a las personas poder desenvolverse en esos escenarios que son importantes, ¿no? Ya en un momento, Eloy, que es parte del equipo, también compartirá algunas ideas de este espacio que estamos conversando, ¿no? Yo, Eloy, me estoy tomando la primera parte, luego me gustaría escucharte también a ti, cuál es tu perspectiva de cómo el arte en general permite, hola Eloy, qué gusto verte, ¿no? Desde Colombia, ¿Cómo le cómo el va? arte. Buenas noches, profe. Hola, Eloy, si cierro el tema para tener tus primeros comentarios sobre este evento. Gracias por compartirlo. Eloy es director de teatro radicado en Colombia, ¿no? Es representante también nuestro de los proyectos latinoamericanos que tenemos en comunidades de alto riesgo, que permite elaborar con ellos espacios de transformación y sobre todo visibilizar sus visiones que tienen en la vida que son tan importantes, ¿no? Entonces, por el momento, yo le he empezado este conversatorio indicando 3 factores donde el arte genera un desarrollo personal y profesional. El primer punto, el tema de aprender de la frustración, del tema de la resiliencia, el aprender el error. El segundo, las habilidades comunicativas importantes para expresarnos, para decir cosas, para manifestarnos, para reafirmar que tenemos una voz. Y el tercer punto, asociado al tema del estrés, cómo el arte permite canalizar ese cortisol, expulsarlo, llenado de endorfinas, incluso hasta ciertos factores de sentido de propósito y de visión de optimismo genera. Entonces yo termino con estas 3 ideas, Eloy. Me gustaría tu opinión, ¿no? Como experto en ambos campos, para luego seguir en el conversatorio y tener algunos planteamientos y recomendaciones. ¿Cómo crees tú, Eloy, que el arte en general eh, genera un desarrollo personal bajo tu perspectiva? ¿Cómo crees que el arte en general o el teatro permite a las personas un desarrollo personal? Me gustaría escuchar tu opinión, Eloy, por favor. Bueno, gracias, Joseph. Buenas noches a todos los que están conectados. Gracias por la invitación. Bueno, principalmente el desarrollo personal en el arte tiene 3 cosas. Una terapia, en segundo lugar, usar el tiempo libre en cosas productivas para que la mente se distraiga y finalmente desarrollar las facultades potenciales. Cuando me refiero al potencial, se basa en lo que tenemos como habilidad, que a veces lo tenemos oculto y no lo sacamos, justamente por la timidez, por el que dirá, por el miedo al ridículo, o tal vez otro tipo de circunstancias. Pero aún así, siempre es importante empezar a impulsar y atrevernos un poquitico más. Por eso es que el arte como desarrollo personal es un descubrimiento y finalmente termina siendo un producto y hasta tal vez la producción actoral a mediano plazo. Y en el campo profesional, yo sé que tú también tienes actividades orientadas a empresas, a temas de consultoría. Seguramente en alguna oportunidad te han podido generar un espacio en una empresa para una capacitación, desarrollo, formación, porque sé que es un negocio adicional que tienes tú. ¿Cómo crees que el arte puede ayudar en el mundo profesional? O sea, personas que no quieren ser artistas, sino que utilizan el arte para alguna capacidad en concreto. Sí me gustaría escuchar tu opinión porque son esas 2 aristas, es cómo el arte puede ayudar al desarrollo profesional. ¿Cuál es tu visión de eso, Eloy, por favor? Bueno, el arte principalmente es, es un todo, porque es que el arte combinamos la filosofía, combinamos la psicología, combinamos la literatura y finalmente soltamos lo que tenemos, ¿no? Y en el tema de trabajos de empresas, yo creo que a ninguna persona le gusta ser monótono. Entonces, el arte es el que rompe ese hilo conductor o ese hilo convencional que muchas veces en las empresas están acostumbrados a escuchar un discurso de un facilitador, pero nadie entra a la pista de batalla. Y ahí es donde el arte interviene. Es una intervención, mejor dicho, ¿no? Es un ping-pong. O sea, todos interactúan y se dan cuenta que con el arte hay un valor agregado y eso es clave, ¿no? Esto es como los colegios. Si los colegios no tienen teatro, definitivamente la persona va a tener capacidad de receptar, digamos, de tener muchos conocimientos en la cabeza, pero a nivel de socializarse va a ser muy tímido. Por eso que hay mucha gente que, sobre todo los que estudian ingeniería o carreras, digamos, de ciencias, son un poquitico más introvertidos debido no solamente a la carrera, sino que no están tan acostumbrados a interactuar con las personas. Es que el arte es el equilibrio para que el ser humano mejore
repotencia y finalmente encuentre. Así, digamos que en esos tres puntos. Excelente, Eloy, ¿no? Ahora, dentro de mi perspectiva, y también quería escuchar tu opinión, un punto que también considero importante que el arte permite al desarrollo personal es el tema del trabajo en equipo, ¿no? Yo considero que las personas, cuando son niños, adolescentes y están en actividades artísticas desde pequeños, les permite generar vínculos con la gente, interactuar con ellos, ya sea en una obra de teatro, donde de repente yo puedo ser la persona que pone la música, tú tal vez eres el director, de repente Pepito es el que hace contraescena, una serie de manifestaciones, me parece que genera la visión de grupo, la visión que somos parte de un grupo con la gente y nos permite el desarrollo de una interdependencia, que creo que es básico en el desarrollo personal, sobre todo en el concepto de humanidad, en el concepto de que somos parte de un todo, ¿no? Y en el desarrollo profesional, Sí, yo sí soy un punto crítico, un momento antes de que me puedas comentar, que el arte te desarrolla lo que es esta capacidad que es el trabajo en equipo, ¿no? Yo conozco en proyectos que tú has liderado, como en empresas han representado obras de teatro, la gente que trabaja en la empresa, y evidentemente lo que permitió por default es el desarrollo del equipo de trabajo, un grupo de trabajo interdependiente, ¿no? Y en mi caso en particular, en algunos lugares que hemos ejecutado, sobre todo en metodologías de gerentes de proyectos, hemos utilizado ese recurso de teatro con obras concretas y el equipo del proyecto fue más efectivo en la reacción al momento de trabajar juntos. Entonces, yo sí considero que el teatro fundamentalmente desarrolla este concepto de interdependencia a nivel de desarrollo personal, vivir en comunidad, decir que yo necesito de Eloy porque Eloy necesita de mí para construir, y en el mundo de las organizaciones, el tema del trabajo en equipo, el tema de la sinergia, el tema de que si se equivoca uno, se equivocan todos. Por eso es que ya hay muchas empresas, y quiero que me cuentes tu experiencia porque sé que lo has hecho, que han llevado obras de teatro para que sus profesionales lo hagan y se han dado cuenta que han elevado los indicadores de equipo, ¿no? ¿Cómo ves tú esta relación entre el trabajo en equipo y el arte, tanto en el desarrollo personal como grupo humano, como en el profesional, en trabajo en equipo? Me gustaría escucharte, por favor. definitivamente lo que usted sustenta es verdad, ¿no? O sea, eh, en pocas palabras, los colaboradores de las empresas salen de su zona de confort y entran a una plataforma que al principio lo ven como algo ridículo, pero después le cogen el tiro y se dan cuenta que eso no es ridículo. Eso realmente es un factor importantísimo. Es más, hasta descubren que tienen un talento innato, que tienen un talento, porque es que la diferencia entre formar actores y formar personas es que los actores van con una presión por querer impactarse e impactar a terceros, porque de eso van a comer. En cambio, el que trabaja en una organización no le interesa. Entonces va con más entusiasmo, va con más ganas, va con más herramientas ocultas y empieza a disfrutar. Por eso que muchas veces en las organizaciones uno ve colaboradores que tienen una facilidad para desenvolverse, una naturalidad para hacerlo, y a veces ese mismo ejercicio usted lo puede plantear con actores ya consagrados o profesionales o actores que están en formación y les cuesta. Y uno dice, pero ¿por qué le cuesta a uno si se va a formar como actor y el otro no se forma como actor? ¿Por qué no le cuesta? Porque hay una presión psicológica. Entonces, partiendo como que digamos, de ese hilo conductor, ¿no? Y lo que usted sustenta, pues, es verdad. O sea, no hay, el trabajo colectivo es importantísimo. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que si no hay una cohesión, definitivamente no hay un producto. Y más allá de la palabra arte, considero que el teatro es lo fundamental en todos los procesos, no solamente proceso educativo, organizacional o proceso profesional, sino inclusive en el proceso propio de uno mismo, porque uno mismo rompe sus propias ataduras, se siente libre y al sentirse libre recién su cerebro está despejado. Eso se llama salud mental y es lo que mucha gente no tiene. Por ello anda estresada en la calle, anda estresada por una cosa, por otra. Y bueno, el teatro es salud mental, así en pocas palabras. Si alguien realmente se siente, digamos, sin herramientas, pues no, haga teatro, lea, disfrute, trabaje, interactúe y sobre todo descubra que más allá de actuar bien o actuar mal, simplemente te vas a dar cuenta que
que hay un valor agregado que tienes oculto. Y ese valor agregado es el disfrute, si vamos por esa línea. Excelente, excelente, excelente. Gracias, gracias, Eloy, ¿no? El penúltimo punto que yo creo, Eloy, que también el arte te permite desarrollar a nivel personal es la capacidad justamente de resolver. Todas las personas que hemos hecho teatro a nivel comunitario, hemos hecho teatro a nivel de organizaciones, sabemos que pasan cosas, o sea, ocurren cosas, que de repente el día de la presentación el actor se enferme, que de repente el día de la presentación la música no ingrese, que de repente ocurren cosas. Y algo que te desarrolla mucho el arte es la capacidad de resolver, que tienes que resolver. No sé cómo, podemos teorizarlo, Eloy, ¿no? Porque sé que tú eres experto también en estos factores, pero tenemos que resolverlo. Entonces, y nos ha pasado casos seguramente como las personas cuando estamos en la calle, tenemos que resolver situaciones, porque es así, tenemos que resolverlo. Una situación tan compleja que podría ser que un chico de 15 años vaya y cambie un billete de 20 soles, la gente tiene que resolverlo. Entonces, lo que yo sí sé es que el teatro nos permite a la gente que somos de teatro resolverlo. Y en un país tan complejo, sé que estás en Bogotá, Eloy, permíteme que siga pensando que estás en el Perú, discúlpame el atrevimiento, pero acá tenemos que resolver. Acá tenemos que resolver en el día a día y la gente en el Perú resuelve situaciones, en este caso orientadas a necesidades de comer, y la gente lo tiene que resolver, y la gente que es artista lo ha resuelto en diferentes factores, ¿no? Y en el campo del desarrollo profesional, sabemos que hay una variable que se llama la incertidumbre, que es la incertidumbre que por más que la gente es inteligente, no sabe lo que te van a pedir mañana, ¿no? Y hay muchas investigaciones, una de ellas es Harvard, sacó un artículo indicando que la capacidad más importante del milenio en las empresas es la incertidumbre. Y lo que te ha demostrado un poco la pandemia es que las empresas han tenido que reinventarse y resolver. Y lo que sí es interesante, que hay un libro que se llama Las empresas felices, que justamente implica mucho arte con la gente, son empresas que ejecutan muchas actividades artísticas y cuando hay una correlación, cómo éstas se han reinventado, ha sido con mayor facilidad, porque han comprendido de que si no se resuelven, simplemente el mercado las olvida. Entonces yo sí soy un partidario extremo, que el arte te permite manejar esta incertidumbre en el mundo corporativo, porque todas las personas no sabemos cómo va a ser el mundo a nivel de trabajo mañana, no lo sabemos, podemos inferirlo. Entonces, ¿tú cómo ves esta capacidad de resolver que te da el arte a las personas, y si de repente tienes un caso concreto de algún aprendiz y un alumno que tú en una situación tuvo que resolverlo pensando que no lo podía hacer y evidentemente pudo conseguir? ¿Cómo ves esta capacidad de resolver Eloy, que te da el arte en general, ¿no? En este caso, más allá de que se hable del tema Perú, aquí en Colombia ocurre cosas que la gente no tiene la capacidad de resolver. Y hablo en Bogotá, una ciudad casi de 9 millones de habitantes, que casi nadie resuelve, que cuesta resolver porque yo creo que es un comportamiento latino, más allá de peruano, colombiano o otro tipo de país. Y las personas tienen que, más que aprender a resolver, que hay que empezar a formar seres con las posibilidades de que no todo es fácil, pero tampoco nada es imposible. Sí, entonces, en ese orden de ideas. Y, por ejemplo, tuve un caso como 2 semanas que yo tengo 2 practicantes de universidad que se van a graduar en la carrera de licenciatura en arte. Y una de las practicantes le pedí que haga una cosa X y no podía. Y después le expliqué y ella le daba un poco de pena, que es muy penosa. Penosa, traducción y es como decir avergonzada. Le da vergüenza las cosas. Entonces, esta niña, como es un poco penosa, yo le dije, mujer, usted tiene 2 posibilidades. Usted está a menos de un año de graduarse de la carrera de licenciatura en arte. Quiere decir que cuando usted salga de esta puerta, usted ya no tiene que decir cartón de tal universidad. Usted tiene que salir y decir, soy actriz. Tiene que pasar una audición que es para teatro o un casting que es para televisión. Y se va a enfrentar con gente
que no ha estudiado 5 años en una universidad y tal vez ha estudiado un solo año en un taller de actuación y tiene mejor capacidad que usted, porque ella resuelve. O sea, usted se partió la cabeza 5 años para que cuando esté frente a un director X no resuelva un ejercicio y la otra sí, porque ella en su cerebro tiene, digamos, esa limitación llamada pena. Entonces, lo que usted está comentando es acá. Definitivamente tenemos que empezar en general a formar talento, pero no para el desarrollo artístico, sino para el desarrollo humano. Porque cuando desarrollas la parte humana, el talento solo brota, pero si desarrollas el talento, la parte humana se queda. Por eso que en televisión, aquí en Colombia, hay algo muy interesante. Aquí se trabaja mucho el ángel frente a la cámara. O sea, si uno no tiene ángel, no le cae bien a la cámara, no pasas en casa. Así estés preparado, tengas ángel, tengas el físico o el prototipo para poder llegar a ese personaje. Si no tienes ángel, o sea, si no caes bien a la cámara, chao. Y hay gente que pasa un casting sin ser actores y disfrutan la cámara porque se olvidan de la cámara y disfrutan porque tienen la capacidad de resolver. La vida en general, o mejor dicho, la pandemia nos ha, por un lado, nos ha ayudado a darnos cuenta en qué posibilidades estamos y cómo resolvemos todo, ¿cierto? Porque antes todo lo veíamos presencial, pero ahora todo lo virtual. Pero así como va, yo creo que la virtualidad es parte de nuestras vidas. O sea, todo va a ser semipresencial, por pocas palabras. Y eso está bien, porque las personas tienen que acostumbrarse a trabajar con ciertos aparatos, ciertos dispositivos modernos, así como también trabajar ciertos dispositivos emocionales, o sea, en este caso, en el tiempo con los seres humanos. Y bueno, pues en las organizaciones ocurre, en los colegios está ocurriendo, y en la parte social, ni qué decir, porque yo creo que la vida es para disfrutar, como aprendí del maestro Lord Navarro, del doctor Navarro, que dijo algo clave y siempre se me quedó en la cabeza y siempre lo llevo a todas partes. No importa de qué color sea el gato, lo importante es que el gato pase ratones. Eso es recordar. Excelente, Eloy. Me queda muy clara tu postura, ¿no? Y me interesa mucho escucharla porque me lleva al último punto que yo creo de que el arte nos permite en el desarrollo personal algo que es aprender de nuestra diversidad. ¿Qué es nuestra diversidad? Aprender de nuestras diferencias, ¿no? Y sobre todo, sostener esas diferencias para que en esta diversidad aprendamos de que existen muchas formas de hacer diferentes, existen muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, cuando una persona se dedica a hacer arte, comienza a leer textos, leer historias son de otros momentos, de otras culturas, ¿no? De otras filosofías, ¿no? Para no entrar en controversia a nivel filosófico, porque sé que eres experto en eso, pero solamente como reflexión, nos permite, al leer un texto de teatro, entender que nuestra construcción, nuestra creencia, nuestro mapa mental no es el único en la vida. No es la única forma de hacer las cosas. Si leemos una narrativa del siglo V, una narrativa posmoderna de teatro, si leemos un texto de una creación colectiva, nos damos cuenta que hay diferentes formas de observar una realidad. Y eso es fundamental, sobre todo como filosofía, porque nos permite vivir en comunidad. Y yo soy un partidario que el teatro, el arte, es la mejor herramienta para aprender a vivir en comunidad. De ahí que el espacio que tenemos acá en el Centro Cultural justamente es bienvenida a todas las artes que nos generan esto, ¿no? Y en el campo profesional, las personas comprendemos que cada vez esta diversidad enriquece un trabajo. Entonces, cuando una persona es de una organización y entiende que esta diversidad permite crear productos, servicios diferentes, enriquece y como dicen, la ventaja competitiva, como dice Porton, es la ventaja competitiva es qué cosas hacemos diferente en el mercado que otra empresa no lo hace, ¿no? O como decía Stephen Covey, ¿no? ¿Por qué comprártelo a ti y por qué ahora? Entonces, cuando entendemos de que las empresas deben tener una ventaja competitiva,
mi planteamiento, porque yo sí soy muy orientado al tema de recursos humanos, es que la ventaja competitiva es la gente y la gente diversa, diversa en el sentido de mapas mentales diferentes, porque cuando tengan que hacer una solución, en esa diversidad se enriquece. Entonces, cuando se generan festivales de teatro a nivel de corporación, de intercambio de experiencias, ¿no? Como algún cliente en común que tenemos tú y yo de una transnacional, que de repente plantea un eje temático a nivel Sudamérica y tenemos una misma filosofía y viene un grupo de Chile, un grupo de Argentina, un grupo de Colombia, que sé que lo asesoraste, un grupo de Paraguay, presenta en el espectáculo de la misma empresa y sobre esa diversidad, cuando se hacen movilizaciones y de repente el ejecutivo de Lima tiene que ir a Paraguay o tiene que ir a Buenos Aires, entendemos esa macrorealidad. Entonces yo sí considero que un punto de quiebre del arte es que nos permite valorar nuestra diversidad y sobre esa diversidad aprender a vivir en comunidad. Entonces, yo sí quisiera tu opinión de cómo crees de que la diversidad que tenemos, humanidad, el arte, las facilita tanto en el desarrollo personal, que es el espacio que también hay gente lo maneja, porque lo quiere llevar por ahí, pero también el desarrollo profesional en el mundo de las organizaciones. ¿Cómo lo ves tú este tema de que el arte facilita o permite el desarrollo de aprender a vivir de nuestra diversidad en nuestra multiculturalidad, en un tema interdependiente? Porque esa es la forma de verlo bajo mi perspectiva. ¿Cómo lo ves tú, Eloy, por favor? Tu micro está apagado, Eloy. Tu micro está apagado para que lo puedas prender, por favor. Adelante. Ya, ok. Bueno, comparto el punto de vista de usted. Definitivamente el arte es un medio de comunicación, es un emisor que buscamos receptores y justamente para encontrar los receptores necesitamos conectar y el arte es la única fuente que nos puede conectar de una manera u otra. Por ejemplo, en este instante estamos conectados porque estamos nosotros, digamos, disertando temas y no estamos buscando y estamos en una exploración de encontrar no una solución, sino diferentes líneas que permitan a las personas que puedan tener un backup, o sea, un respaldo o en todo caso un valor agregado. El arte siempre te va a dar un valor agregado en todo sentido de la palabra, en todo, para la seguridad, inclusive hasta para conseguir empleo y finalmente hasta para enamorar a una chica o un chico, como uno de, o sea, hasta en la parte afectiva, porque la gente que no es suelta pierde la batalla. Y usted sabe que en el mundo de las competencias empresariales y en el mundo de las competencias artísticas y finalmente en el mundo de la competencia humana, el que se queda en silencio muchas veces pierde la posibilidad y el que habla con fundamentos, claro está, o se atreve, empieza a obtener mejores resultados. Digamos que con esa línea podemos darle eh, esa, ese valor agregado. Yo siempre he dicho que el arte es un valor agregado en las organizaciones con mayor razón, donde las personas salen con estrés. Bueno, y en la vida social, que es Lima es una ciudad con más de 10 millones de habitantes, de los cuales Lima, de 10 millones que tiene, aproximadamente tiene 2 millones de extranjeros. Estamos hablando de que no solo venezolanos, de otras nacionalidades. Estamos hablando que de cada 10 personas en Lima, 8 son peruanos y 2 extranjeros. Quiere decir que el nivel de competencias a nivel cultural también es bastante fuerte, porque la gente de otros países vienen con otra cultura, con otro chip, con otra forma de pensar y se adaptan a la cultura de donde se encuentran, o en todo caso también inconscientemente o involuntariamente quieren proponer su cultura. Y eso es una triste batalla. Y eso también es arte. Claro, es un arte más, digamos, coloquial, pero aún así sigue siendo arte, porque es cultura. Y la cultura nos engloba todo. Por eso que cuando uno viaja empieza a entender muchas cosas. Y cuando uno no viaja o no se da el tiempo de leer, se queda, porque solamente el amarillismo nos vende. Y estamos en un continente donde todo lo que es amarillismo le encanta a la gente. El amarillismo es lo que vende. Es como el fútbol. El fútbol paraliza el mundo. Bueno, el amarillismo paraliza la lectura. Así es, ¿no?
Gracias por tu perspectiva, ¿no? Me queda claro, ¿no? Entonces, voy a hacer un resumen de lo que yo he comentado para cerrar mi parte y me gustaría escuchar tu parte para cerrar, ¿no? Yo decía de que el arte te permite desarrollar 6 cosas concretas, tanto para el desarrollo personal como para el desarrollo profesional, ¿no? Número 1, te permite aprender a manejar la frustración, el tema del error. Te permite comprender que todo es un proceso de aprendizaje y tiene grandes orientaciones a temas de la resiliencia, que es esta capacidad que las personas aprendamos de estas situaciones que no podemos controlar, ¿no? Número 2, comentaba también el tema de la comunicación. El arte te permite expresar tus ideas, valorar que tienes una voz y sobre todo respetar tu pensamiento y tu opinión, porque es válida para ti. Tenemos el derecho de expresarnos, de comunicarnos, de plantear una postura. Y esto es imperativo, entender que tenemos una voz y tenemos una opinión y tenemos el derecho de verbalizarla y manifestarla. No significa que tengamos razón, pero es válida para cada uno de nosotros, ¿no? El tercer punto que comentaba es de que el arte te permite desfogarte del estrés, este estrés, este cortisol, que cada vez es mucho más complejo y que lleva a una serie de enfermedades sumamente complicadas, ¿no? Ya sea en el burnout, karoshi. Entonces, el teatro te permite, el arte, la danza, la pintura, la declamación, expulsar todas esas situaciones que son totalmente complicadas y al mismo tiempo, a través de la expresión corporal, de la corporabilidad, del movimiento, generar endorfinas, ¿no? Y tú sabes, Eloy, porque sé que también has puesto algunas cosas de neurociencia, como la endorfina te combate el cortisol y eso te libera el estrés, ¿no? El cuarto punto que yo comentaba es el tema del trabajo en equipo. En el desarrollo personal, el concepto de grupo, no equipo, grupo. Somos un grupo de personas que hacemos cosas interdependientes y que dependemos de los demás para una serie de variables, ¿no? Y sabemos que el grupo plantea una postura, el colectivo, las asociaciones plantean situaciones de convivencia importantísimo. Y en el mundo de las organizaciones, el tema del trabajo en equipo, el tema de la sinergia, el tema que si se equivoca uno, se equivocan todos, el tema que en la cadena de valor entendemos que todos somos parte del proceso de producir un producto, un servicio para un cliente en concreto. Entonces, esta cadena de valor nos hace comprender de que si falla un área de la empresa, nos afecta a todos. Y eso la gente que hacemos teatro lo sabemos, porque si falla el de la música, se cayó en la contraescena y la narrativa, no sé, brequiana, no permite presentar una visión de una situación concreta que tú estás narrando. El quinto punto, decía, es de que el teatro, el arte, la danza, el arte en general te desarrolla la capacidad de resolver. ¿Qué es resolver situaciones no programadas? Situaciones que van a ocurrir. Y solamente los artistas, Eloy, sabemos que pasan cosas todos los días. Y tenemos que resolver. Y esa capacidad de resolver nos la da el arte en general. Y en el mundo de las organizaciones, esto está muy asociado de la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? No saber qué va a pasar mañana. Mañana tu jefe decide cambiar el core business de la empresa, decide cambiar el proceso de ejecución, decide hasta cambiar X y Y. Tienes que hacerlo. Y eso el arte te ayuda mucho a nivel profesional, bastante. Y te da una perspectiva, incluso no solamente en temas de cambio, sino ser catalizador del cambio, que es facilitar esta situación compleja que tenemos que resolver, ¿no? Porque el mercado es así, y es así nada más, ¿no? Y el último punto planteaba el tema de la diversidad, ¿no? El arte nos permite comprender que hay muchas formas de hacer las cosas, nos permite comprender de que en toda la historia de la humanidad han habido diferentes mapas mentales, diferentes construcciones de realidad, porque cuando uno lee un texto clásico, ¿no? Del siglo X, se da cuenta cómo era la narrativa, las emociones, las relaciones en ese momento. Y cuando leo una creación colectiva de un grupo de teatro comunitario en Cerro de Pasco, donde sé que has estado en hoy, se da cuenta que plantean una postura en su realidad. Entonces, eso te ayuda mucho en el tema de diversidad. Y en el mundo de las organizaciones, este tema de diversidad
enriquece la forma de trabajar. Por eso que las mejores organizaciones son las más diversas, no solamente a nivel profesional formativo, sino a nivel, como tú lo decías, cultural, de qué países vemos. Y en esta virtualidad, entendí un poco el contexto, nos ha hecho conocer gente de diversas realidades, diversas coyunturas. Entonces, yo sí siento que la diversidad es un punto y les comentaba que nuestro centro cultural, justamente ese es el paradigma de crear el centro cultural, establecer espacios para aprender nuestra cultura viva en esta diversidad, porque es la única forma de vivir en comunidad. De ahí la importancia. Entonces, estas 6 ideas que yo he querido compartir hoy, como les decía, el tema de la frustración, el tema de la comunicación, el tema del manejo del estrés, el tema del trabajo en equipo, el tema de capacidad de resolver y el tema de la diversidad, considero que el arte nos permite, tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo profesional, ¿no? De ahí que este conversatorio en el Día Mundial de Teatro ha querido validar lo que los artistas siempre hemos sabido. ¿Cuál sería tu último cierre, comentario de que cómo el arte, Eloy, permite este desarrollo personal y desarrollo profesional para ya ir cerrando esta conversación que hemos tenido? Tu micro, Eloy, está apagado tu micro, se apagó el micro, discúlpame. Espera, ahora sí, Adelante, por favor. bueno, el arte definitivamente tiene un baluarte importantísimo. Siento que el arte debe ser como nuestro tercer apellido. Si tenemos 2 apellidos, el paterno y el materno, pues podemos darle un tercer apellido, tal vez no escrito, pero sí emotivo. Además, el arte, dentro de la frustración, dentro de los problemas, del estrés, la capacidad de resolver, el arte tiene un valor agregado y aquí lo quiero tocar que se llama la sensibilidad. Mucha gente intenta no ser sensible sabiendo que es sensible y viceversa. Y el arte sensibiliza, conecta. Por ejemplo, cuando uno lee un texto del siglo de teatro clásico, el siglo de oro español, Lope de Vega, Calderón de la Barca, siempre ellos en sus textos tocan temas de sensibilidad ligado al afectivo, tipo Romeo y Julieta, que es del teatro isabelino Shakespeare. Inclusive esa línea se ve sensible cuando escribe Peter Brook, el teatro sagrado en inglés. O si uno baja a Sudamérica y podemos ver un trabajo, digamos, sensible, pero a nivel colectivo de Augusto Boal, ¿no? Del Teatro del Oprimido. O uno quiere subir un poquitico al norte y ve el trabajo experimental también sensible de Mala Hierba, por favor, o en todo caso sube más hacia el norte y está en Bogotá con el Teatro de la Candelaria, con el proceso colectivo, pero siempre, en conclusión, todos los procesos terminan siendo sensibles. Entonces quiere decir que el arte no solamente te ayuda a liberarte, a sentirte bien, a superar el estrés, sino también a ser sensible y darte cuenta que eres ser humano, que no eres robot, porque a veces la sociedad te obliga a ser robot y uno termina siendo mecánico y no siendo natural. Y lo que queremos es gente que sea plástica, como lo que hace 20, 30 años tenía mucha gente, antes de que entre el Internet, que por un lado es un mal necesario, pero antes uno se disfrutaba algo muy simple y era feliz. Y ahora, cuando quiere ser ese simple, no es feliz porque está buscando algo más. Porque a veces hasta la misma tecnología nos perjudica, sobre todo cuando no lo sabemos manejar. Y el arte pierde peso. O sea, ¿qué prefiere un padre o una madre? Que el niño vea o que en la casa haya Amazon y Netflix y se olvida de ir a un parque, se olvida de estar frente al mar, se olvida de irse a la montaña. O sea, pequeños detalles que terminan siendo un baluarte manejable y eso es sensibilidad y eso también es arte, hasta la pintura. Por eso que la expresión de la pintura tiene mucha codificación, hasta la danza contemporánea tiene mucha codificación, porque el arte es una sumatoria de lo que el hombre rechaza, pero a la vez quiere aceptar, pero no lo pone en la plataforma. Y sin arte, definitivamente, la formación básica, que es de colegio, o sea, de colegios primarios, va a ser muy complicado que un timorato quiera intentar dejar de ser timorato y pasar a tener digamos, una mayor proyección, ¿no? Y lo que encontramos y lo que queremos en este conversatorio es que las personas entiendan que el desarrollo personal siempre va a estar ligado al desarrollo profesional. Si eres buen profesional, pero no tienes desarrollo personal, en pocas palabras, no tienes nada. Así es.
Excelente, Eloy, ¿no? Y para cerrar esto, parte de nuestra filosofía es comprender de que es imprescindible que en las escuelas se siga enseñando arte, pero al mismo nivel que se enseña matemática, al mismo nivel que se enseña comunicaciones. Una persona debe ser formada de manera integral. Tan importante es resolver una ecuación de segundo grado, cálculos derivados, como una persona aprenda danza, toque un instrumento, interprete un texto, participe de una puesta en escena. Igual en la academia, en las universidades, estos espacios artísticos generan que en la formación integral de los futuros profesionales sigan comprendiendo cómo el arte les puede desarrollar estas 6 capacidades que comentamos. Y finalmente, a mí me alegra mucho que cada vez más son organizaciones las que plantean el arte como un instrumento no solamente recreativo, no solamente lúdico de una vez al año, no solamente de conmemoración, sino como una ruta importante para el desarrollo de ciertas capacidades, ¿no? Y como les decía, dentro de la filosofía que tiene nuestro centro cultural, es generar actividades culturales abiertas a la comunidad. ¿Por qué son abiertas? Porque tiene que ser gratuito. Nosotros partimos de la premisa que se deben generar mayores espacios para que la comunidad tenga acceso. Y el propósito de generar estos espacios es el intercambio de experiencias artísticas que nos permitan aprender a nuestra cultura viva, porque la cultura viva somos nosotros. Yo sé que también es la infraestructura, también son los sitios, también lo entiendo, pero el artista es la cultura viva que tenemos que nosotros validarlo y disfrutar de esta diversidad. Solamente si entendemos eso, vamos a seguir construyendo la capacidad de vivir en comunidad, una comunidad que actualmente siento que se ha entendido que es imprescindible, es imperativo manejarlo. Entonces, gracias por este espacio, gracias Eloy por acompañarnos. Sé que tu tiempo es complejo y te agradezco que nos hayas acompañado desde Bogotá. ¿No? Eloy es miembro del Centro Cultural, hace algunas actividades importantes para nosotros, en los convenios que hacemos con otras organizaciones. Y quería comentarles que la próxima actividad comunitaria estamos organizando un festival de teatro que creo que va a ser bien interesante lo que estamos proponiendo. Es un festival de teatro que el nombre posiblemente se llame, ¿no? 200 años después, ¿qué significa ser peruano? ¿No? 200 años después, o sea, en este bicentenario, ¿qué significa ser peruano? Entonces, bajo esa temática, estamos haciendo el modelo del Festival Eloy, donde sí es interesante poder compartir estas ideas generales que pensamos, que creo que es llamativo para nuestro país, que está próximo a cumplir el bicentenario, ¿no? De un proceso de transformación. Podemos estar de acuerdo o desacuerdo cómo fue, pero un proceso de transformación. Entonces yo los invito a que puedan compartir esta actividad con nosotros. Seguramente la vamos a ir informando y cómo va a ser la ruta del festival y algunas palabras, Eloy, que quisieras decir ya para despedirnos de este espacio, por favor. Bueno, muchísimas gracias, querido Joseph, por la invitación. Gracias a usted y a todos los que están conectados, los que están apreciando este conversatorio, que es una buena retroalimentación, pero a la vez un aprendizaje que nos ayuda en general. Y finalmente, pues qué rico de verdad poder compartir cada hermoso, qué rico poder compartir cada fragmento y sobre todo entender que así pasen los años, así tengamos conocimientos, así estemos donde estemos, si no disfrutamos lo que hacemos, nos quedamos ahí quejándonos de la vida. Yo creo que la vida no es para quejar, sino la vida es para disfrutar. Y el arte es el buen complemento para poder disfrutar. Así que nada, invitarlos a todos a que sigan también conectados con las actividades del Centro Cultural y sobre todo pues con las novedades que se acercan. Gracias por siempre tenerme ahí como en cuenta para todo y de mi parte pues con el mayor amor y el mayor gusto. Saludos desde la fría y querida ciudad de Bogotá. Más o menos estamos ya en 8 grados porque ya empezó un poquitico el invierno, pero aparte de eso pues casi todas las casas son como usted conoce, como está visto en Bogotá, ¿no? Todo con su infraestructura de ladrillo, porque pues es algo místico, ¿no? Digamos así, como que el clima se presta para este tipo de, digamos, de cosas que pasan. Y bueno, pues qué rico, de verdad, gracias. Le mando un rico abrazo a usted, Joseph, a todos los que están conectados. Y
se vienen los 200 años del Perú, yo creo que 200 años no cumple cualquiera, y hay mucho que trabajar, hay mucho que dar, y sobre todo hay mucho que entregar. Gracias. Excelente, Eloy. Un fuerte abrazo a Colombia, un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Éxitos. Gracias por todos. Un abrazo. Gracias.